Bueno, soy Marcelo, tengo 64 años. Aclaro que soy productor agropecuario porque va a tener mucho que ver con las cosas que yo pueda decir, más allá de mi visión, de mi cosmovisión. La Argentina tuvo varios procesos hiperinflacionarios que yo humildemente considero que son por causa de un Estado gigante que gasta más de lo que tiene que gastar y que invierte mal en los momentos de bonanza que puede invertir para hacer cosas proactivas. A mí en lo particular, en los 90, no me afectaron demasiado porque yo hacía una vida muy austera en el campo y invertía en los momentos que se podía invertir. Entonces pude ir creciendo paulatinamente. En lo que es a mi entorno familiar, mi familia está ligada con la salud. Tengo en ese momento padre y madre médicos, hermanos médicos, y que trabajaron haciendo medicina social. Mis hermanos en hospitales y mi padre en una clínica, donde tuvieron que remar duro con el tema de todas las obras sociales, que yo incluyo dentro de uno de los problemas graves de la Argentina. El manejo de los fondos de los obreros argentinos ha sido un tema muy duro para la economía argentina, que este último gobierno también lo sufrió. Yo mezclo todo porque tiene mucho que ver con lo que es la mafia sindical, que utiliza el dinero en forma irregular, según mi gusto. Entonces, en lo particular y en lo familiar, digamos, nosotros supimos apretar el cinturón en los momentos que había que apretarlo y se pudo seguir. Pero en lo particular en el campo, digamos que la época de Menem, los 90, fueron años de tablita, donde realmente el 1 a 1 en cierta medida al sector lo benefició, pero en general para el asalariado, como siempre, que es el vagón de cola, siempre le ha ido mal en estos procesos. Sí tuve amigos que se fueron del país, de acuerdo a su tipo de trabajo, realmente sufrieron, pero ya digo, en lo particular no tuve problemas. La crisis del 2001 fue un momento muy difícil que, por datos que uno tiene, se desencadena el final con una movida de un sector del peronismo. Lamentablemente el vicepresidente en ese momento, me acuerdo muy bien, Chacho Álvarez, abandonó el gobierno. Había un tema en el Senado que todavía hoy se sigue hablando de lo mismo. Yo creo que la justicia argentina no es independiente, no trabaja como tiene que trabajar. Yo humildemente digo que entre dirigentes hacen una corporación mafiosa, entre dirigentes y justicia. Entonces pienso que lamentablemente mientras no respetemos las instituciones no estén formadas por gente idónea y no por amigos del poder, eso lo vemos a diario, así que creo que no va a ser difícil cambiar la historia si no nos comprometemos a ser un poco más decentes en general. Sin lugar a dudas, la desocupación en el país se da, me parece, ¿no? Acá una de las preguntas, por un tema primero de las leyes laborales. Yo creo que debería haber más flexibilidad para que uno pueda contratar gente con más tranquilidad y que uno no sea cautivo del empleado. Lamentablemente la presión sindical hace que eso sea prácticamente imposible, y a las pruebas me remito de lo que hablo de la mafia sindical, porque lo que se ha descubierto ahora últimamente es algo que siempre lo escuchamos pero que nunca se comprobó, pero que le ha hecho mucho daño al país. Y creo que los legisladores
deberían cumplir más una función de representantes del pueblo y no representantes del poder. Así que bueno, con respecto a la hiper, bueno, hubo varias hiper y acá hay una indecencia también del sector empresarial que, como hemos estado entrenados para vivir en hiper, bueno, no en hiper, pero sí en inflación, yo ya recuerdo la del 75, el Rodrigazo, de ahí en adelante las recuerdo todas, el empresariado siempre cubriéndose y algunos con el diario del día de mañana cubriéndose más todavía. No hablemos de lo que significa el gasto del Estado. Una de las cosas que a mí me beneficiaron, pero que tengo que decir que está mal, que son los créditos subsidiados del Estado, que no siempre se controlan porque son dados a dedo a veces, igual que las viviendas. Las viviendas, todo crédito debería ser un crédito que devuelva el dinero real que se tomó y no que sea a los 5 o 6 años uno devuelve una migaja. Todo eso, sin lugar a dudas, lo paga la gente con sus impuestos. El impuesto más injusto creo que es el IVA, porque lo pagan todos en forma igual, no lo paga, digamos, el más rico o el más poderoso. Creo que la Argentina necesita un cambio en el sistema impositivo, simplificar, no tantos contadores, y sí más ingenieros y más gente que genere algo. Y acá estoy hablando adelante de una que está estudiando económica. Argentina necesita que se invierta en educación. La educación es paupérrima y los políticos se dedican a poner la plata en otro lado, que es lo que les genera los votos. Si seguimos en ese camino, seguimos en un círculo vicioso. La única manera de salir de esto es educación. Los países que piensan en eso dejan estudiar de maestros y de médicos a los mejores promedios. Ahí buscan una medicina de excelencia y una educación de excelencia, cosa que nosotros no hacemos. Y humildemente digo que si cada sector se ocuparía de hacer mejor las cosas, el país sería otro. Bueno, uno siempre mira el futuro con ganas de que las cosas vayan bien. Yo en algún momento de los 90 pensé, sí, sinceramente, en irme al Uruguay, porque realmente veía acá muchos problemas, inclusive en el sector. Después, bueno, las retenciones fueron puestas antes, pero hubo un ajuste de las retenciones, ya eso más adelante, que también es un impuesto injusto porque realmente no siempre en el campo las cosas andan bien. Y era un impuesto sobre la base de lo que uno obtenía por el producto, y después de eso se tenían que pagar los demás impuestos. Así que me quedé porque también ya hice mi familia acá y era complicado irse, pero en algún momento lo estuve pensando. Sí, a uno digamos, uno que tiene sensibilidad, sí lo molestaron todas estas hiperinflaciones porque veía el problema de la gente, y que realmente eso genera problemas sociales que cada día los vemos más agudizados. O sea que los gobiernos que han seguido no han sabido hacer las cosas bien. Yo digamos que culpo en cierta medida los años de bonanza de la Argentina, cuando hicieron esa gran devaluación que le hizo Dualde para invertir en lo que debería invertirse. Y sin embargo, no se invirtió bien el dinero. Comento lo de Dualde porque ahí preguntan, los 90, me acuerdo bien en los negocios que hizo el señor Dualde en la provincia cuando inventó la BTV. En países desarrollados la BTV se hace directamente en talleres y no son curros. Inventó los registros del automotor, donde hizo millonarios a los dueños de los registros. Esta Argentina es la Argentina del robo constante. Cada uno arma su negocito para vivir bien y su entorno.
los puestos públicos deberían ser ocupados por gente por concurso de oposición, que realmente eso no ocurre. Inclusive el gobierno actual, que dijo que iba a cambiar, también puso gente de la suya. Así que comento esto que no tiene nada que ver con la década de los 90, pero seguimos en la misma problemática. Políticos caraduras que hacen de la política un negocio, de ellos y de su familia, y generan puestos que después van a cobrar. El ejemplo de los presidentes que tuvimos en el 2001, todos los sinvergüenzas 2002, perdón, que hoy cobran jubilaciones, marca un poco la moral y la ética de los sinvergüenzas que nos han dirigido. Nada más. Gracias.